¿Cómo ser un periodista a modo? Mentiroso, chayotero, lambiscón y con un profundo cinismo. Y como esos hay varios. Carlos Loret de Mola es el que le encarna a ese tipo de personajes. Broso también. Broso es un lamebotas. A final de cuentas es una persona que es un donadie. Traicionó hasta su propia línea cuando empezó. Fue seducido por el poder. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les parece si para todo esto comenzamos? Porque el presidente les dio una repasada. Es el principio de muchas cosas que van a empezar a suceder mediáticamente hablando. Pero mejor para todos comenzamos. Fíjense que lo que estuvimos ahí analizando, créanme que hoy fue un día viernes en la mañanera donde el presidente realmente está externando lo que muchos pensamos y parece que lo plasmaron ahora en la mañanera. Lo importante de todo esto es de que la gente se dé cuenta quién es realmente Loret y muchos, poco a poco les vamos a ir mostrando también un poco más de evidencias. Vamos a adelantar un poquito más a la línea de la verdad, a la línea del tiempo, porque con estos videos retroactivos se hace justicia mediática delante los ojos de los que supuestamente son pro México, son patriotas, a los que ponen videos mexicanos, a gritos de guerras, todas esas patrañas y esa bola de mentiras y esos charlatanes hipócritas vividores del presupuesto. Lo que sí me queda ahorita en claro es que el presidente le pone una épica arrastrada a Loret de Mola. Por cierto, se va a victimizar y va a decir que él es, como siempre lo ha dicho, que es víctima de la cuarta transformación, de un linchamiento mediático. No, mejor que se dedique a responder las demandas que tiene. En el caso de la francesa Florence Cassés, donde tiene a unas personas inocentes en la cárcel. Eso debería de hacer, no escudarse en un país y tratar de llevar la guerra a distancia. Eso se llama cobardía. Si no demuestra tu inocencia, vas a ir perdiendo la credibilidad y tratar de construir un proyecto donde no está claro los fondos. Yo invito a Carlos Loret de Mola que nos diga quién financia su proyecto Latinus, quién paga, quién teje todo eso. Pero bueno, hoy fue un viernes con sabor a verdad. El presidente les pone una épica arrastrada, vamos a ponerle un nombre, es una arrastrada retroactiva o pospretérita, por decirlo de alguna u otra manera, y el presidente hoy lo deja en claro, bastante en claro. Chequen esto porque para muchos a lo mejor los medios de comunicación lo van a tratar de pasar desapercibido, lo van a tener que ocupar para victimizarse y tratar de enaltecer a su estandarte mediático político que es Carlos Loret de Mola, y como ellos hay muchísimos escritores, por eso les digo que parece que alguien le escribe los guiones a Carlos Loret de Mola. El video dura un poquito, pero vean qué consistente es el presidente al mostrar todo esto. La línea del tiempo nos lleva siempre a la razón y a la verdad. Los hechos matan cualquier argumento y estos hechos son de hace 2 años y medio. Y recuerden, lo que viene platicando el presidente no es algo nuevo. Él lo viene rastreando y lo viene detectando y lo viene divulgando y lo viene escribiendo desde hace mucho tiempo en su libro. Escuchemos lo que dice el presidente. Se pudo. A ver. ¿Tercer grado? El problema es que la gente ya no quiere eso. O sea, han abusado. Les puedo platicar así rápido. ¿Por qué no? No, pero es muy interesante esto. Hay un acuerdo. Es muy interesante. Mire, un negocio de arriba, ¿sí? Ansira tenía una planta de fertilizante, ¿sí? En Pajarito, de las que privatizó Salinas. Le llegó la planta Ansira. Se privatiza.
Ahora con el gobierno del presidente Peña se decide comprar la planta. La compró Pemex. La compró Pemex. Sí. Por Sí, encima. estaba convertida No estaba en quebrada. chatarra. En chatarra. Costaba cuando mucho 50 millones de dólares por el terreno. 800. Sí. Pagaron 500 millones de dólares. O sea, estamos hablando de negocios Es que hay un acuerdo sobre el tema de la corrupción. arriba Sí, claro. Sobre ese tema hay de un acuerdo. corrupción, sí, de impunidad. Pero no los va a perseguir, candidato. No, es que hay un Entonces, acuerdo. Dijo que no los va a perseguir. Vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con la comunidad, con la impunidad. ¿Pero cómo? Y claro que los mexicanos todos, sí, la mayoría de los mexicanos está Sí, de acuerdo. totalmente. Ahora, el que hace esos negocios, sí, es el que hace esos jugosos negocios al amparo del poder público, que se han hecho inmensamente ricos, sí, pues claro que no quieren el cambio, o sea, los comprendo. Pero no los va ¿Pero a cómo? ¿Pero cómo? A ver, cambia? a ver, No los Denis, voy a Andrés perseguir, Manuel. por favor. porque no es mi fuerte, Espérame. la Candidato. venganza, y porque lo que queremos, sí, es sacar a México del atolladero en que lo han metido. Vamos a iniciar una etapa nueva en la vida pública del país. A ver, También- candidato. ¿Pero cómo? Denis tiene otra pregunta en Que ese el mismo tema. En ese mismo el tema. tema de la corrupción, y que creo que ahí sí hay una cosa. A ver, Del otro lado, Andrés Manuel López Obrador dice, están cometiendo el atraco del siglo. Carlos, una mentira, aunque se repita 100 veces, no será verdad. Esto no es un atraco. Un atraco es quien propone endeudar a los mexicanos. Un atraco implica regresar a aquellas historias que nos tocaron inclusive a nosotros, en donde los mexicanos nos endeudamos, se cayó el precio del petróleo y todas las familias sufrieron. Pemex ya no puede seguir endeudándose. Hay que cambiar nuestra historia por historias de éxito para las familias mexicanas. ¿Está quebrado Pemex? Pemex tiene unas finanzas endebles, Carlos. ¿Y por qué? Porque, si me permites hacer el contexto, en los últimos 10 años Pemex ha pasado de producir en su pico 3.3 millones de barriles a producir 2.5 millones de barriles diarios. ¿Por qué? Porque ya no hay petróleo abajo. Carlos, inclusive en gas. Hoy en día México es un importador neto de gas. 33% del gas que consumimos en nuestro país es importado. Estamos en riesgo de convertirnos en importadores netos de energía. Esto no es justo para nuestras siguientes generaciones. Tenemos la oportunidad de cambiarlo a través de incrementar nuestra producción y, sobre todo, transformar hidrocarburos en empleos. hasta ahí. Bueno, Pero hay más, ¿eh? el cinismo. Pero bueno, ya después lo vemos. Pero el artículo, El grado de cinismo y de mentira de ¿Mande? Lozoya. No. yo ya sabía, ya lo habían denunciado, hasta hice un video, nada más que todo lo archivaban. Yo presenté denuncias, por eso tengo autoridad moral contra Salinas, contra Cedillo, contra Fox, contra Calderón, contra Peña Nieto. Denuncias formales, sobre todo por la entrega de los bienes de la nación, los bienes del pueblo a particulares, por las privatizaciones y por la corrupción. En aquel entonces se tenía que buscar la forma de acusarlos por traición a la patria, porque de acuerdo a la Constitución, y eso lo tenemos que modificar, a los presidentes solo se les puede juzgar por traición a la patria. Entonces, miren lo que escribió hace 3 días, léelo, ¿no? Carlos Loret de Mola. No, es muy interesante lo que estamos viviendo, pero a mí me llama la atención porque es bastante creíble lo que dice. Yo por ahí escuché de que les había costado comprar la reforma energética
creo que 1.200 millones de pesos. Y como lo plantea él, pues es creíble. Miren lo que dice. Bueno, este artículo lo escribió el 22 de julio en el Universal, Cómo casar a Peña Nieto, y dice así. ¿Cuánto? Hace 4 días, ¿no? Hace 4 días. Enrique Peña Nieto solía hacer amarres en su propia oficina, con gobernadores o con legisladores de mayor perfil. Votos a cambio de recursos presupuestales con margen de discrecionalidad para que a la hora de ser asignados generaran una comisión, entre comillas. Concluida la negociación, levantaba el teléfono rojo de la oficina presidencial de Los Pinos y muchas veces incluso giraba la instrucción directamente a Fernando Galindo, su subsecretario de Egresos de Hacienda. Dale tantos millones a tal o a cual y punto. Lo que seguía era una minuciosa operación para darle forma legal al asunto. El papeleo, pues, para guardar las apariencias. Esa minuciosa operación era llevada a cabo por un hombre que fue asesinado hace 2 meses en Morelos. La Fiscalía Local apuntó que fue un crimen pasional. Nadie como Isaac Gamboa Lozano, quien el sexenio pasado se desempeñó como titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de Hacienda, para hacer una radiografía de cómo funcionaba la corrupción al más alto nivel. A cambio de los votos del Congreso, legisladores y gobernadores recibían manga ancha para etiquetar, entre comillas, recursos del presupuesto federal hacia alguna obra pública que quisieran, y de esa obra ellos se quedaban con una tajada. Isaac Gamboa era el hombre que aterrizaba el papeleo. Las citas solían realizarse en las oficinas de la Secretaría de Hacienda en la Avenida Constituyentes de la Ciudad de México. Era el último eslabón de los moches, entre comillas, que habían pactado en las negociaciones políticas los altos mandos del gobierno. Gamboa Lozano se llevó muchos nombres y muchos números a la tumba, pero no era el único que sabía. Otro personaje clave en la trama de los moches es hoy diputado federal del PRI, el subsecretario Galindo, que trabajaba en Hacienda bajo el mando de Luis Videgaray y con acceso directo al entonces presidente. Y también sabe buena parte de esta truculenta historia el también legislador priista Luis Miranda, amigo entrañable de Peña Nieto, una especie de rey del cash que manejaba enormes cantidades de dinero en efectivo para la operación política, primero como subsecretario de Gobernación y luego como secretario de Desarrollo Social. Esto me lo cuentan distintas fuentes a las que he acudido para tratar de encontrar nuevas aristas en la historia de la corrupción detrás del Pacto por México que ha denunciado el presidente López Obrador y que tiene como primera temporada de espectáculo político la participación del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, en su calidad de testigo protegido. En la operación de compra de votos que acompañó al Pacto por México, el desfile de nombres que sueltan las fuentes es interminable. Vamos a ver cuáles salen a la luz pública, cuáles se reservan por estrategia y contra cuántos realmente existe un proceso judicial que termine en una sentencia. Solo con una investigación exhaustiva que no seleccione interesadamente acusados y derive en una condena, se podrá hablar de combate a la corrupción y fin de la impunidad. Todo lo demás es campaña política. Sí, pero hay otro de las cajas fuertes. De las cajas fuertes. Es que ese es buenísimo. Ningún guionista pues de Netflix podría hacer eso. ¿Se acuerdan que habíamos tocado el tema de que alguien le estaba escribiendo algo a Carlos Loret de Mola, que les decía que los Krausenes son los que escriben todo esto, lo van acomodando como una historia, como una novela, y lo van incrementando? Entonces yo creo que ahí es parte fundamental de lo que es, ¿no? De alguna otra manera, lo que es eso de llevarse bien con historiadores. Les van articulando las notas, van creando una historia para que la gente lo crea como una novela y al mismo tiempo tener una narrativa política. Entonces, son tan predecibles. ¿Cuándo se sabía esto? El pueblo ahora
Loret se volvió Bueno, este es un día antes, paladín o sea, hace 5 días, de la verdad. A ver, el 21 de julio, las cajas fuertes de Lozoya, escribió Carlos Loret de Mola en el Universal. Lo importante de esos departamentos, los de Lozoya, eran sus cajas fuertes. Medían como 1,5 metros de altura. Les cabían más cash de lo que pudiera uno imaginar. Las cajas fuertes estaban en departamentos de la zona de Polanco, en la Ciudad de México, y solo se abrían bajo las órdenes de Froilán Gracia García, brazo derecho del entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya. ¿Para qué servía ese cash? Para sobornar políticos en el marco de la aprobación de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Así me lo revelan fuentes a quienes consulté buscando detalles sobre el modus operandi de Emilio Lozoya para lograr la aprobación de la reforma energética, y que ahora le da acceso al privilegio de ser testigo protegido del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los fajos de billetes solían entregarse en bolsas de Louis Vuitton y otras boutiques carísimas que iban engrapadas en la parte superior para evitar que se viera el contenido. A veces se entregaban en los departamentos, a veces en la torre de Pemex, pero cuando se perdió el pudor, se veía a los legisladores al terminar sus jornadas de trabajo desfilando en los pasillos de las cámaras de diputados y senadores con sus bolsas de marca rumbo al estacionamiento para guardarlas en las cajuelas de sus coches. Los nombres de quienes recibieron dinero lo saben muy pocos, pero entre ellos sin duda están Emilio Lozoya y sus operadores Froilán Gracia y Carlos Autrey. En las negociaciones de la reforma energética, los funcionarios solían decir que gastarse millones en sobornar legisladores era un costo mínimo frente al dinero que iban a entrar con los contratos de la reforma energética, según testigos de los encuentros. Por eso no faltó el vivo que en vez de pedir sus bolsitas de cash, mejor pedía llevar mano en contratos petroleros que pudieran inclinar a favor de empresas de amigos y socios que le redituarían jugosamente el favor. Está claro que en la mira están mucho más el PAN y sus integrantes que políticos de otros partidos. Eso por la razón político-electoral que también mueve al presidente López Obrador. Es natural. ¿Está bien, verdad? Bueno, pues así está esta historia, continuará. Ya nos vemos el lunes, que la pasen muy bien. ¿Usted considera que la Fiscalía General de la República podría llamar al expresidente Peña Nieto a declarar? Yo creo que todos los involucrados, si así lo decide la Fiscalía, todos tienen que comparecer. Aquí son dos, cuando menos, 2 sexenios, porque no solo es el caso de la reforma energética, es lo de Odebrecht, y eso viene del sexenio de Felipe Calderón. O sea, son procesos que se complementan. Entonces todos ya conocen también mi postura en el caso de los expresidentes. Ya lo he dado a conocer desde que tomé posesión. Dije que solo si el pueblo lo demandaba, lo decidía a través de una consulta, pero también yo no puedo detener un proceso judicial. Esto corresponde a la Fiscalía. Lo que no vamos a hacer es fabricar delito a nadie. No es muy fuerte la venganza. No podemos
actuar con impunidad. Es decir, no ser tapadera. Y yo lo que sostengo, a mí me importa mucho esto, más que por la cuestión jurídica, legal, por las acusaciones penales, lo que me importa más es que se limpie al país de corrupción. O sea, que quede desterrada la corrupción por abominable, que todos los mexicanos rechacemos la corrupción, que se estigmatice la corrupción y al corrupto. Imagínense, antes se le llamaba ladrón nada más al que se robaba una gallina, al que se robaba un pavo, al que se robaba una bolsa en el mercado, al que se robaba un cilindro de gas, al que se robaba la ropa que quedaba tendida en el patio. Y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad, hasta se les ponía de ejemplo. ¿Cuántas veces hemos hablado de lo que querían imponer, las máximas de que si no transas no avanzas, si tienes un cargo y no aprovechas la oportunidad eres un tonto, político pobre, pobre político? La moral es un árbol que da moras y que sirve para pura cosa. Eso era, al grado de que se llegó a decir desde lo más alto del poder de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Y así lo piensan mucho. Nada más que el que lo dijo actuó con franqueza, porque lo que ha imperado siempre ha sido la hipocresía. Lo piensan pero no lo dicen. Ahora que un intelectual habló mal de Putla, un gran pueblo con una gran cultura de Oaxaca, una persona puso en el Face, las redes sociales: si esto lo dicen, exclamó, planteó la señora, en público, imagínense lo que dicen en privado. Pues sí es cierto, porque lo peor que puede haber también en política es la hipocresía, que es la doctrina de los conservadores. La verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía, la doble moral. Entonces, por eso es muy importante acabar con la corrupción, y no en el plan vengativo o espectacular, lo que hacían, que agarraban un chivo expiatorio para engañar de que iba a acabarse la corrupción, y seguía la corrupción. No solo seguía, era cada vez mayor. Entonces, ahora queremos desterrar la corrupción, acabar con la corrupción. Bueno, nos vemos el lunes. El domingo en Los Pinos va a haber una subasta. Invitamos a todos a participar, los que tengan posibilidad de adquirir algún bien. Es para el instituto que se llama Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Todo lo que se obtiene de las subastas
se le devuelve a la gente. Entonces va a haber una subasta el domingo en Los Pinos, están todos invitados. ¿Qué se va a subastar? A ver. Bueno, ahí les dejo ahí la imagen congelada para que vean el horario. A qué horas va a ser el domingo, por si quieren irse también a dar un rol, y porque va a haber muchas cosas que cualquiera puede comprar. Incluso chequen lo que va a haber. A ver si no tiene audio. No, se nos fue el audio. Pero son 292 lotes para las carreteras de Coajinicuilapa de Guerrero y para Temozón. Y hay iPads, en este caso hay algunos vehículos, refrigeradores, cuchillería, vajillas, maletas rodantes, placas de mármol, tubo metálico, 5 rollos de lámina que tenían ahí en el instituto. Y la entrada es libre, no hay que pagar nada, ningún derecho para participar en la subasta. Muy bien, y se informan. Se informan en una página de subastas.indep.gov.mx, es www.gov.mx, INDEP. Bueno, aquí lo dejamos congelado para que todas las personas puedan verlo. Y que bueno, si quieren darse una vuelta por allá y tratar de pues bueno, a participar en esta subasta, aquí se los dejo, allí aparece claramente. Y pues bueno, épica arrastrada que le pone el presidente a Carlos Loret de Mola y sus historiadores que participan siempre construyendo novelas, haciendo que la gente se confunda más. Esto no es nuevo, ya lo habíamos analizado, son muy predecibles con sus estrategias. Estas mentiras que viene construyendo Carlos Loret de Mola desde los famosos el PGLeaks, que eso fue diseñado y creado por él y por los Krausen y un grupo de personajes que obviamente pues tenían miedo, porque ya sabían que esto se les iba a convertir a lo que ahorita se les ha convertido en una pesadilla, porque a muchos los va a llevar a la cárcel el presidente, y unos estuvieron diciendo que no iba a hacer nada contra ellos, y bueno, ahorita pues están viendo que pues no, que no es de hule, que es de a de veras. Pero bueno, yo creo que es una situación que vamos a estar midiendo, vamos a estar atentos a todo lo que va a estar pasando, y yo creo que esto es lo que necesita la sociedad saber, que la vida pública sea más pública. Pero bueno, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y les agradezco mucho. Casi ya llegamos a los 24,000. Apóyennos por favor con sus vistas también, si nos quieren apoyar con superchat también. Pero lo más importante es que este video corra por todos lados y ojalá que lo terminen de ver completo el video. Chau, chau, dijo el perrito.